Bueno, mi nombre es Víctor Villarreal. Yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones y los ejercicios. Bueno, yo lo hago desde Teams, entonces, bueno, las aplicaciones del sonido. El ultrasonido examina órganos y tejidos en el cuerpo, como el crecimiento del feto. Además, se usa para fragmentar piedras en riñones y en fisioterapia. Ahora, en la comunicación. Toda la comunicación oral, la música y los dispositivos del sonido, como altavoces, micrófonos y teléfonos, se basa en la forma en que el sonido viaja por el aire. Ciertos animales, como los delfines, los murciélagos, producen sonidos y escuchan el eco que regresa para navegar, identificar obstáculos y cazar en la nembruna o en el fondo del mar, aplicando lo mismo que utiliza el sonar desarrollado por las personas. Ahora yo le voy a hablar acerca de cuatro ejercicios que consisten en los siguientes. Si está grabando, sí está grabando. Bueno, el primer ejemplo es la distancia de un rayo. Como enunciado tenemos lo siguiente. Después de observar un relámpago, una persona escucha el trueno 8 segundos después. ¿A qué distancia cayó el rayo? Para esto tenemos los siguientes datos. Tenemos una velocidad de sonido de 343 metros por segundo, suponiendo que tenemos una temperatura constante que no cambia, no varía, de 20 grados, un tiempo de 8 segundos que nos da el enunciado y una incógnita que es la distancia que es la que vamos a encontrar. Ahora, la fórmula que se utilizó es la siguiente ecuación, que es la velocidad igual a la distancia entre el tiempo. Esta fórmula sale de la definición de velocidad media, que establece que la velocidad es igual a la distancia recorrida dividida entre el tiempo, como lo vemos ahí en la fórmula. Como lo que estamos buscando es la distancia, pasamos a despejar la fórmula base y nos queda la siguiente fórmula. Distancia igual a velocidad por el tiempo. Si, reemplazando, nos da un resultado de 2.744 metros, que será la distancia. Ahora, para el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Esta habla del eco. Una persona grita frente a una montaña y escucha el eco 3,6 segundos después. Para calcular la distancia entre la persona y la montaña, tenemos los siguientes datos. Como lo dije anteriormente, la velocidad del sonido, que es de 343 metros por segundo, el tiempo que nos da el enunciado de 3,6 segundos y una incógnita que vuelve a ser la distancia. ¿Qué pide el ejercicio? Calcular la distancia entre la persona y la montaña. ¿Por qué se utilizó esta fórmula? Se utiliza la ecuación de la velocidad media aplicada el fenómeno del eco, que es igual, la fórmula es igual a la distancia, igual a velocidad por el tiempo entre 2. Esta fórmula proviene de la ecuación de velocidad media. Despejando tenemos la distancia igual a velocidad por el tiempo, pero como el sonido viaja hasta la montaña y luego regresa, el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta. Por esta razón se divide entre 2. ¿Por qué se utilizó esta fórmula? Porque el problema corresponde al fenómeno del eco, donde el sonido realiza dos recorridos, uno de ida y otro de regreso. Ahora, ¿qué tenemos aquí en esta fórmula? Tenemos la distancia, tenemos la velocidad, el tiempo y ya el 2 que vendría a ser porque lo dividimos. Entonces, primero multiplicamos el 343 de la velocidad del sonido por el 3,6 del tiempo y nos da este resultado. Y luego lo dividimos entre 2, que nos da el resultado como tal, que sería la distancia de 617,4 metros, que sería lo que se encuentra alejado. Ahora, como tercer ejercicio tenemos la longitud de onda. El enunciado nos dice: un parlante emite un sonido con una frecuencia de 500 Hz. Si la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros por segundo, calcular la longitud de onda. Entonces, sacamos los datos que nos da el enunciado y la incógnita, que es la que estamos buscando, que es la longitud de onda. ¿Qué pide el ejercicio? Nos pide calcular la longitud de onda del sonido emitido por el parlante. Se utiliza la fórmula de velocidad igual a frecuencia por la longitud de onda. ¿De dónde sale esta fórmula? Esta fórmula proviene de la relación entre las magnitudes fundamentales de una onda, la velocidad de propagación de la frecuencia y la longitud de onda. Y establece que la velocidad de una onda es igual al producto de su frecuencia por su longitud de onda. ¿Qué significa cada variable? La V es la velocidad del sonido, la F es la frecuencia y
la longitud de onda. Al despejar la fórmula, nos queda de la siguiente manera, ya que lo que estamos buscando es la densidad, la longitud de onda, perdón. Entonces nos queda longitud de onda igual a velocidad entre la frecuencia. Sustituimos la operación, reemplazamos los datos y nos da el siguiente resultado que es de 0,686 metros. Ahora, para pasar con dos ejemplos un poco más complicados, tenemos lo siguiente. Una piedra que cae a un pozo. Una piedra se deja caer desde la boca de un pozo. Después de 5,20 segundos se escucha el sonido producido cuando la piedra golpea el fondo. Calcular la profundidad del pozo. Datos. Sacamos los datos que nos da el enunciado, que es el tiempo. No es la velocidad del sonido, pues que ya la sabemos, que es de 3,43 metros por segundo. Y la gravedad, que es de 9,81 metros por segundo cuadrado. Y la incógnita que estamos buscando, que es la altura. Ahora, ¿qué ocurre en este problema? Este problema tiene dos movimientos diferentes. La piedra cae por el efecto de la gravedad y el sonido viaja desde el fondo del pozo hasta la persona. Por eso el total del tiempo será el tiempo de caída más el tiempo del sonido. Entonces, la fórmula proviene de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, usándolas como objetivo, como objetos que se mueven con aceleración constante, que sería la siguiente fórmula que tenemos aquí. Como la piedra parte del reposo, la velocidad va a ser igual a cero, la velocidad de inicio. Y ahí como parte de la boca del pozo, la posición también va a ser cero. Entonces la aceleración de la gravedad, que vendría a ser A igual a la gravedad, y la ecuación que nos queda de la siguiente manera. Altura igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué se utiliza esta fórmula? Porque la piedra cae únicamente por efecto de la gravedad. Bueno, multiplicamos por 2 y dividimos entre esto como lo tenemos aquí y sacamos la raíz. Entonces la fórmula despejada nos quedaría de esta manera. Ahora la segunda fórmula, velocidad media para el sonido, proviene de la definición de velocidad, que es igual a velocidad igual a distancia sobre el tiempo. Despejando, nos queda que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Como la distancia recorrida por el sonido es la profundidad del pozo, reemplazamos y nos queda de esta manera. Ahora, como el tiempo total es la suma de ambos tiempos, nos queda que 5,20, que es el tiempo que nos da en el enunciado, es igual a raíz de 2 por altura entre la gravedad más la altura entre la velocidad del sonido. Entonces, la solución de esta ecuación no puede despejarse directamente, por eso se utiliza el método de aproximación. Entonces, probando con varias alturas, la que nos dio fue la de 116 metros, ya que al reemplazarse, primero en el tiempo de caída se reemplaza por la gravedad y nos da 4,86 metros por segundo, y en el tiempo de la altura, al igual, también se reemplaza, pero el 116 nos da 0,34, perdón, y al sumarse ambas, pues nos da los 5,20, lo cual nos dice el enunciado. Por ende, la altura recomendada y la altura que es la correcta serán 116 metros. Ahora, el efecto Doppler. Una ambulancia se mueve a una velocidad de 35 metros por segundo y emite una sirena con una frecuencia de 900 Hz. Ahora, nos pide calcular la frecuencia que escucha un peatón cuando la ambulancia se acerca y cuando la ambulancia se aleja. Ahora, tenemos los siguientes datos. Los 900 Hz que nos dice el enunciado, la velocidad del sonido, que ya la sabemos que es de 3,43 metros por segundo si tenemos un clima que no varía y estamos a 20 grados. Y la velocidad de la ambulancia que también nos la da, que es 35 metros por segundo. Ahora que estamos buscando la frecuencia. Cuando se acerca y cuando se aleja la ambulancia. Ahora, ¿qué pide el ejercicio? El ejercicio pide calcular la frecuencia que percibe el peatón cuando la ambulancia se acerca y cuando se aleja. ¿Qué fórmula utilizo? Se utiliza la ecuación del efecto Doppler para una fuente en movimiento y un observador en reposo. Ahora, ¿por qué utilizo esta fórmula? Porque la ambulancia, la fuente del sonido está en movimiento, mientras que el peatón permanece en reposo. Ahora, ¿qué significa cada variable? F, frecuencia observada en Hz. Y F', perdón. Y F normal, frecuencia emitida por la sirena en Hz. B, la velocidad del sonido.
y la otra vez la velocidad de la fuente. Entonces, tenemos la siguiente caso. Entonces, la fórmula quedaría de esta manera. ¿Por qué el signo negativo acá en las dos velocidades, donde se retan las dos velocidades? Se utiliza el signo menos porque la ambulancia se acerca al observador. Al acercarse, las ondas sonoras quedan más juntas, por lo que la frecuencia aumenta. Una forma fácil de recordarlo es se acerca, signo menos, frecuencia aumenta. Ahora sustituimos y nos da el siguiente resultado de 308. Ahora, todo esto lo dividimos, los 343 entre los 308 que nos dio la recta de las dos velocidades y nos da 1000.100, perdón, nos da el siguiente resultado, que sería este que tenemos aquí. Finalmente lo multiplicamos por los 900 y nos da 1200 Hz, 1002 Hz, perdón. Ahora, nos queda que cuando la ambulancia se acerca, F', frecuencia observada, serían 1002 Hz. Ahora, para cuando la ambulancia se aleja, se utiliza esta fórmula, que es parecida a la de acá arriba, solo que como dijimos antes, al acercarse se cambia a signo positivo. Por cada el signo positivo se utiliza el signo más porque la ambulancia se aleja del observador y al alejarse las ondas quedan más separadas, por la que la frecuencia disminuye. Y una forma fácil de recordar es se aleja, signo más, frecuencia disminuye. Ahora, pasamos a hacer la operación, sustituimos. Entonces quedaría los 900 entre la velocidad del sonido, los 343 igual la velocidad del sonido, más la velocidad de la ambulancia. Hacemos la operación y nos da el siguiente resultado de 817 Hz, que este será el resultado cuando la ambulancia se aleja. Entonces, los resultados que tenemos de la frecuencia del observador, la frecuencia observada, perdón, es la siguiente. Cuando se acerca, 1002 Hz y cuando se aleja, 817 Hz. Y ya con esto serían los 5 ejercicios.